Bien, amigos, en el espacio estelar de hoy vamos a compartir el cafecito con el ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Un cafecito. El cafecito. Ahí, están pasando con ficha. Para acompañar la entrevista. Sí. Pero este es un café que cae muy bien esa sorpresa. Seguro. Sí. Expresidente de Anadegas y actualmente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Bueno, aquí estamos calculando los impuestos que paga cada dominicano que echa combustible y naturalmente todo el que paga un pasaje o el que paga un transporte de carga o lo que sea, está pagando también esos impuestos, porque los precios se los reflejan muchas veces de una manera exagerada. Esta composición de los impuestos en los cuales pagar en un solo galón, como ocurre hoy con el precio de la gasolina premium, 87,66, cada vez que una persona echa 10 galones o 5 galones o 8 galones, está entregándole un dineral al gobierno, que entonces ese dinero se va en la corrupción, en las botellas y en muchísimas diabluras más. Ustedes, como empresarios del combustible, siempre tienen quejas, pero coménteme primero lo que afecta a los usuarios. Déjeme, buenos días. Buenos días. Sí. Déjeme edificarle que los impuestos que paga un ciudadano por el gasolina premium no son 87 con 66. Con 66. ¿Y cuántos son? Hay unos impuestos encubiertos que no se ven. Ah, bueno. ¿En qué están encubiertos? Lo colocan en el precio de paridad de importación. Ah. Y entonces no se ve transparentado. Está específicamente aquella reforma fiscal del 2012 que dispuso de 2 pesos por cada galón de todos los combustibles para mejorar las vías y los sistemas de transporte del país a favor de los choferes, supuestamente. Así que debe sumarle 2 pesos. Pero también debe sumarle una disposición que empezó con 2 centavos cuando la ley de hidrocarburos se inició, pero que hoy es 1,60, que es el GAL, que es el gasto de administración de la ley. Así que a ese valor súmele 3,60 para que pueda acercarse al lo valor que paga realmente de la gasolina. 3,60 de cada galón de cada tipo de combustible. De todos Sí, los señor, tipos de combustible. de todos los tipos de combustible. Incluido el gas licuado de petróleo. Incluido el gas licuado de Pues petróleo. vamos a tener que preparar la fórmula otra vez para saber sí. cuánto estamos pagando. Porque, ¿cuáles son los componentes? Pero el definitivamente, gas propano no paga 1,60 del GAL, sino 60 centavos. ingeniero, 60 ¿qué centavos. componentes se toman en cuenta para establecer los precios de los combustibles? Porque está el precio del petróleo, que si sube acá, si baja, supuestamente baja, están los impuestos. ¿Cuáles son los distintos? Bueno, en adición a todos esos impuestos, se toma en cuenta el precio FOB del combustible en el Golfo de México y hay una serie de variables que están definidas en el reglamento 307 del año 2001, que corresponden al tema del flete marítimo, corresponde a los gastos bancarios, a los seguros que ha de pagar la carga, incluye algo que no se maneja, que se llama una prima, ¿va? Y va a incidir también el valor del dólar, cómo se esté cambiando el dólar. Y a eso entonces le suman los 2 pesos del plan planteado en el 2012 para renovar la flota vehicular y mejorar las vías y el GAL. Esos parámetros, a esos parámetros hay que sumarle otros gastos, que es otro parámetro que entra en la fórmula de cálculo, que está relacionado al costo adicional de terminal. Aquí tengo... Déjeme decirle que se le suma también el costo de terminal.
Yeah. Y el otro gasto se suma si hay gastos extraordinarios en el uso de la terminal y en el manejo del producto al recibirse, entonces a ese costo se le suma también al precio de paridad de importación, los impuestos, ¿no, verdad? Los diferentes tipos de impuestos que hay, los márgenes mayoristas, el costo transportista, el margen detallista y finalmente sí. sale el precio final al Ok, vamos a ver, yo tengo aquí la tabla que ellos publican y dice gasolina premium, precio de paridad de importación 99.45. ¿Cuál es el impuesto oculto que tú dices que hay ahí? Hay 2 pesos por cada galón de la gasolina para 2 pesos redondos. redondo. Okay. Y 1,60 del gal. Que está establecido ahí en ese precio. Sí, está en ese precio de paridad de importación. Primero, ¿dónde quedan incluidos esos 2 pesos aquí? En el precio de paridad de importación. Pero, en los 90 y tanto. Ajá. Pero esos 2 pesos se sacan ¿para qué? El gobierno lo reserva supuestamente para mejorar las vías y el sistema de transporte del país. Fue aquellos 2 pesos que establecieron Que decían la que era para los reforma, choferes. Exactamente. Que es una parte minoritaria para los choferes. Ajá. Y una gran parte... Que al final, ¿qué ha pasado con no ese sé, dinero? Ese dinero no se conoce lo que han hecho con eso. Y 1 peso con 60 centavos GAL. ¿Qué es GAL? Es el gasto de administración de la ley. Eso empezó con 2 centavos en un reglamento dictado en el año 2001. Era 1 centavo para finanzas y 1 centavo para industria y comercio. Ahora son 1,58 para industria y comercio y 2 centavos para finanzas. ¿Qué explica, ingeniero, la diferencia de los precios de los combustibles en la República Dominicana en comparación con cualquier otro país de la región similar al nuestro? Y que si uno ve en la República Dominicana son altos en comparación con otros países. ¿Es los impuestos que hacen la diferencia o hay otros Sí, los impuestos inciden, sí, pero hay una serie de parámetros que están impactando de forma negativa para el precio final. Justamente está el término de otros costos en el cálculo del PPI, está impactando la forma de coger el costo del producto, porque de manera puntual en países como Costa Rica, Repeco, la empresa estatal, que ahí sí se opera, esa empresa opera para hacer la función de facilitador de la sociedad, no como una empresa de ganancias, porque esta empresa, el mes próximo, después de una actividad, de una jornada de 30 días, si ella tiene beneficios, lo transfiere en el próximo mes en el precio al consumidor. Y si tiene déficit, entonces procura en el próximo periodo buscar los recursos en el mercado para equilibrar el déficit. Sí. Si pierde un mes, aumenta el mes siguiente. Exacto. Si gana un mes, rebaja el mes siguiente. Entonces ella debe terminar al final de cada año con un beneficio prácticamente cero. Porque una empresa estatal, como deben ser las empresas estatales, porque el servidor público va al Estado a servir, no a servirse, no a provocar beneficios. Y para eso paga la gente muchísimos impuestos para que el Estado pueda solventar todas esas cosas. Contrario a lo que sucede, por ejemplo, con nuestra refinería dominicana de petróleo, que es un MICH de una empresa mixta, donde el Estado está allí y de forma asombrosa, mientras la Shell administraba la refinería, esa refinería dejaba una rentabilidad de 1.000, 1.200, 2.000, 2.100 millones de pesos. Y el año pasado, con muchos bombos y platillos, la refinería anuncia que se ganó 6.000 millones de pesos. Esos 6.300 millones de pesos que se ganó, se los sacó al mercado, al consumidor dominicano, y entonces ahora lo plantea como un gran logro que ganó, en vez de haberlo transferido al consumidor. Con una desgracia, que el presidente Fernández cometió un error haciendo un negocio con Venezuela, que ahora tiene un socio que el 49% de esos 6.000 y tantos millones de pesos que se ganó van ahora a Venezuela. Ese negocio es lo de la refinería. La refinería, que es una empresa semiestatal. Sí. Entonces fíjese que los criterios del funcionario, del que administra la sociedad, en vez de administrar para que, porque quien le paga es el pueblo, él es empleado, la sociedad le paga, en vez de administrar
para darle a la sociedad un costo menor y transferirle cualquier utilidad que se pueda generar en el transcurso de hacer un servicio, lo que se ufana es decir, me gané mucho dinero, yo gané mucho dinero, cuando debiese transferirse al consumidor esos beneficios por ser esta empresa una empresa del Estado, por lo menos en un 51%. Sí. Usted dice hay factores que tienen que ver con el precio del combustible a nivel internacional, variación del dólar, y si uno ve a lo largo de este año, ha habido cierta relatividad a nivel de los precios de los combustibles en el mercado internacional, asimismo cierta estabilidad del dólar, pero si uno compara el incremento de los precios de finales del año pasado o a lo largo de todo este año, con esos otros factores de precio internacional, precio del dólar, se dará cuenta que el incremento del precio del combustible ha crecido significativamente más alto que estos otros factores. Bueno, yo le comentaba una de las razones por qué en otros países existe una condición de precios menores, porque cuando el Estado interviene lo que genera es riqueza para distribuirse a la sociedad y lo distribuye en el mismo precio, pero también está el problema de que la República Dominicana en la ley definió que para coger el precio base de compra se cogió la bolsa de valores y de manera puntual se cogió la bolsa de valores del Golfo de México y usando un solo recolector de datos que se llama PLAS. Entonces ese detalle tiene variaciones y sigo por ejemplo comparando a Costa Rica. Repeco cuando compra aplica el precio de compra, no el precio de la bolsa. Los precios de bolsa siempre son más inflados que los precios reales de compra. Entonces ya ahí hay un costo en el origen para nosotros mayor que lo que pueda tener el mercado costarricense. Porque cuando Repeco compra, dice yo compré a $1.40, la bolsa puede tener 1.60, 1.80, porque las bolsas son especulativos. Entonces ya hay una situación, pero se adiciona, un detalle muy específico, que ya ese combustible que se compró referenciado a la bolsa de valores, esa bolsa ya reflejó todos sus costos desde el petróleo que pudo haber venido de Arabia Saudita, porque es el mercado el centro de Estados Unidos, aquí en la Texas y las zonas aledañas donde hay 28 refinerías, y ellos se cogen cómo esas refinerías venden. Las refinerías ya son refinadoras, pero ya el petróleo que vino ahí a Texas, que ya no hay petróleo en territorio texano, sino que viene de otro país, ya todo viene con transporte, con flete, costo bancario, y ahora nosotros cogemos eso con todos esos parámetros, lo aplicamos aquí y volvemos y lo aplicamos, o flete, costo bancario y todos esos parámetros adicionales. ¡Uepa! Entonces, todo eso termina siendo una presión de más precio para el producto final. Oye, pero eso sí es interesante, eso que acabas de decir. Es decir, que como se toma como referencia un petróleo que se vende en los Estados Unidos, pero que ya no se produce en Estados Unidos. Ya no se obtiene de suelo americano. Le cargan entonces todo el transporte a Estados Unidos y después todo el transporte aquí. Pero hay un detalle que también... Pero en la realidad no lo pagan así, ¿no? Supongo yo. ¿O sí lo pagan así? Bueno, cuando se compra al mercado spot, ordinariamente se tiene la percepción que en algún momento el mercado spot es incluso más caro que el precio que usted pueda hacer programado por contrato. Pero en definitiva, el precio de bolsa siempre va a estar por encima del spot o del contrato. Entonces ya de antemano, pero se me olvidó decirle que ese petróleo que vino de Arabia Saudita, por ejemplo, a la costa centro de Estados Unidos, al Golfo de México, fue comprado por alguien, fue procesado y ese alguien ganó. Claro. Y entonces ya esa ganancia también está incluida en el precio plus que nosotros cogemos. Pero en la realidad el Estado, la República Dominicana está pagando todos esos costos que incluyen ganancias de intermediarios. ¿En realidad lo está pagando o lo está calculando para ponérselo al precio? Nosotros nos aplican eso. Mire hasta qué nos aplican a nosotros. Vamos a continuar en un momentito, con su permiso, porque tenemos que hacer una pausa. Entonces, regresamos para que nos explique eso Juan Ignacio Zayat. Todas estas triquiñuelas.
conversando con Juan Ignacio Espaillat, de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, y él comenzó a explicar algo que parece fundamental en todo esto. Y te lo voy a hacer con una pregunta general. ¿Cuáles son las partidas del precio del combustible, además de los impuestos? ¿Qué otros cargos fuera del precio real de la compra del combustible en los mercados internacionales, qué más engrosa el precio que paga el consumidor aquí? Bueno, le comenté ya la gran gama de actores, de parámetros que participan. Hay uno que yo no solo establecí, que fue el costo del intermediario. El gobierno dominicano acepta en los costos del precio de importación no solamente el precio plus, sino también el costo del broker, el supuesto intermediario, el tercer actor que participa entre el que vende y el comprador. Entre el que vende, imagínense, la refinería de Texas, si fuera a Texas, o a Venezuela, o a Colombia, que le compramos combustible, y el comprador dominicano, sea la refinería o Coastal de San Pedro de Macorís. Entonces ese broker tiene una comisión que se suma al valor del combustible. Y ahí ya completa el escenario de los diferentes parámetros que participan para el precio y para la importación. Me dice que quiere decir algo sobre el gas licuado de petróleo. Bueno, hay varios temas ahí. Ahí hay una serie de temas muy delicados, porque cuando yo comencé analizando la condición del servidor público, el cual debe de hacer una gestión a favor de la sociedad, y aquí nos estamos encontrando que el servidor público o va a representarse él o representa a grupos económicos, procurando que la sociedad sea la que le dé la riqueza a ese empresario o a ese grupo. Y en este caso del gas, ¿por qué? Entonces, en el caso del gas, el tema me preocupa de sobremanera, porque en el año 2011 se comenzaron a ver una serie de resoluciones donde se le daban unos valores ahora precalculados, no en base a qué cuesta el transporte puntualmente cada semana, cada mes, cada semestre, sino precalculado a los actores de este negocio, y comenzaron a dictar resoluciones basadas en unos contratos con una empresa monopólica de gas propano, que es la única, y escúchese bien, es la única que vende gas para República Dominicana, que se llama Geogas, que ahora, de forma inteligente, como hay una cantidad de dinero en ese parámetro que se llama transporte, han creado una empresa que se llama Caribbean Suite, de Suiza, pero que son de dominicanos. Entonces, allí se ha provocado que los funcionarios de turno del ministerio han dado resoluciones, ya ahora en el 11, en el 13, en enero del 2013, y tienen la habilidad de ser videntes de qué va a costar el transporte marítimo. Y vimos que en esa resolución, en la 07-2013, ellos dictaron una resolución con 4 acápites, donde van cada semestre subiendo el costo del flete marítimo y terminan con un costo de $205 por tonelada métrica, con una característica de que luego, el 29 de diciembre del 2015, dictan otra resolución para dejar sin efecto esa, que lo sube a $225 la tonelada métrica. Ese es un tema delicado porque mientras eso se da ahora mismo, en este momento, que el consumidor está pagando $225.50 como costo de transporte marítimo por tonelada, la refinería dice por contrato que ese mismo transportista le cobra $70, dice la refinería, cuando el otro importador, que representa el 62% del mercado, está cobrando en base a 225, pero el precio se calcula en base a 225,50. Bueno. A esta situación se da que el verdadero costo hoy del transporte marítimo, según cotizaciones internacionales que tenemos, es $52. O sea que refinería está a 70, tiene $18 más, y aquellos tienen una cantidad que representa $89 más por tonelada. Un costo que es de 50
el consumidor lo paga a 89. No, a 225,50. Guaya. Oh, Bueno, gracias, qué ingeniero, pena que no por haya su más tiempo participación. para seguir dilucidando esto. Muchas gracias a Juan Ignacio Espaillat. Gracias a ustedes también, amigos. Mañana a las 6 de la mañana los esperamos en una nueva cita.